En este video vamos a dar comienzo a la lectura de un folleto, o casi que es un libro, de la metafísica venezolana Connie Méndez, llamado Metafísica al alcance de todos. Este libro o folleto hace parte de un libro más grande que tiene otros 3 libros, que son Te regalo lo que se te antoje, el maravilloso número 7, y quién es y quién fue el conde San Germán. Están todos dentro de un título que se llama Metafísica 4 en 1. Así pues, veamos lo que dice la señora Connie Méndez en la introducción y el capítulo primero y segundo del ya mencionado libro Metafísica al alcance de todos. Dice la señora Méndez lo siguiente: Introducción. El presente librito está escrito en lo que esta autora llama palabras de a centavo, entre comillas, o sea, en los términos más sencillos para que sea comprensible al que necesite conocer la verdad de Dios y que no tiene conocimientos para poder digerir textos de psicología y metafísica más complejos, tal como están escritos en castellano. Así que cada vez que oímos o leemos algo nuevo, desconocido para nosotros, se desperezan células que estaban dormidas en nuestro cerebro. La segunda vez que tropezamos con aquella idea nueva, la comprendemos un poco mejor. Así que las células movidas a trabajar la idea, y al poco tiempo se hace luz, entre comillas, en nuestra mente, o sea que aceptamos la idea, la adoptamos y la ponemos en práctica automáticamente. Y así es como vamos despertando, aprendiendo, evolucionando y adelantando. Así que no es necesario hacer esfuerzos sobrehumanos para que nos penetren las cosas en la cabeza. Es pues un proceso natural en sí. Hay que poner de nuestra parte la buena voluntad de releer, volver a leer, hasta que sintamos que lo aprendido es automático, y eso es todo. Lleva consigo en tu cartera o en tu bolsillo un ejemplar de este librito. Pon otro en la mesa de noche. Reléelos a menudo, sobre todo cada vez que se te presente un problema, cada vez que te enfrentes a una situación angustiosa o molesta, no importa cuál sea. Te va a ocurrir algo asombroso, y es que el librito se abrirá en la página que te conviene consultar y luego pensarás: parece que este libro fue escrito para mí. Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, sin comillas. Así que la metafísica es una de estas mansiones, o sea que el estudio de las leyes mental espirituales. No se mete en el espiritismo, entre comillas, aunque este último es también una mansión de la casa del Padre. Así que ella dice: espero que esta horita te traiga toda la paz y la prosperidad que ha traído tantos otros. Se te bendice, Connie Méndez. Y empieza con el capítulo primero de Cristianismo Dinámico. Antes de aprender cualquier oficio que sea, el candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia la técnica del mismo. Sin embargo, hay uno que emprende su cometido totalmente a ciegas, sin instrucciones, sin técnica, sin brújula, con paso diseño, sin nociones de lo que va a encontrar. Y es el ser humano que es lanzado a la tarea de vivir. Así que sin saber siquiera qué cosa es la vida, sin saber por qué algunas vidas transcurren en medio de la opulencia y las satisfacciones, mientras que las otras pasan en la miseria y el sufrimiento, unas se inician con todas las ventajas que puedan idear el afecto, y sin embargo las persigue un atajo de calamidades. El ser humano se debate en conjeturas, todas cerradas, y llega el día de su muerte sin que él haya adivinado siquiera la verdad respecto a todo esto. Así que aprende la gran verdad, que es la siguiente: lo que tú piensas se manifiesta. Y añade, entre comillas, los pensamientos son cosas. Después una actitud de la que determina todo lo que sucede. Tu propio concepto es lo que tú ves, no solamente en tu cuerpo y en tu carácter, sino en lo exterior, en tus condiciones de vida, en lo material. Sí, tal como lo oyes, los pensamientos son cosas.
Y luego explica, ahora verás, si tú tienes costumbre de pensar que eres de constitución saludable, hagas lo que hagas, siempre serás saludable, pero cambias de manera de pensar, te dejas infundir el temor de las enfermedades y comienzas a enfermarte. Así que pierdes la salud. Si naciste en la riqueza, es posible que siempre seas rico, a menos que alguien te convenza de que existe el destino, entre comillas, me conviene que el tuyo puede cambiar de acuerdo con los golpes y reveses, entre comillas, porque así lo estás creyendo. Así que tu vida, lo que te ocurre, lo que obedece a tus creencias y a lo que expreses en palabras. Es una ley, es un principio. ¿Sabes lo que es un principio? Es una ley invariable que no falla jamás. Y esta ley se llama el principio del mentalismo. Y añade la señora Méndez, si en tu mente está radicada la idea de que los accidentes nos acechan a cada paso, si crees que los achaques de la vejez, entre comillas, son inevitables, si estás convencido de tu mala o buena suerte, lo que quiera que tú esperes normalmente, en bien o el mal, es la condición que verás manifestarte en tu vida y en todo lo que haces. Y ese es el porqué de lo que te ocurre. Y añade, no se está jamás consciente de las ideas que llenan nuestra mente. Ellas se van formando de acuerdo con lo que nos enseñan o lo que oímos decir. Como si todo el mundo está ignorante de las leyes que gobiernan la vida, leyes llamadas de la creación. Casi todos pasamos nuestra vida fabricándonos condiciones contrarias, viendo tornarse malo aquella que prometía ser tan bueno, tanteando, como quiera dice, a ciegas, sin brújula, timón ni compás, achacándole nuestros males a la vida misma y aprendiendo a fuerza de golpes y porrazos, o atribuyéndoles a la, entre comillas, voluntad de Dios. Con lo que hasta aquí has leído, te habrás dado cuenta de que el ser humano no es que te han hecho creer, o sea, un corcho en medio de la tempestad, batido de aquí a allá según las olas. Nada de eso. Su vida, su mundo, sus circunstancias, todo lo que él es, todo lo que le ocurre, son creaciones de él mismo y de nadie más. Así que él, cada persona, es el rey de su imperio y si su opinión es precisamente que él no es sino un corcho en medio de una tempestad, pues así será. Él lo ha creído y permitido. Así que nacer con libre albedrío significa haber sido creado con el derecho individual de escoger. ¿Pero escoger qué? El pensar negativa o positivamente, pesimista o optimísticamente, pensando lo feo y lo malo que produce lo feo y lo malo, o pensando lo bueno y bello que produce lo bueno y bello en el exterior o interior. Así que la metafísica siempre ha enseñado que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente y se establece allí, actuando como reflejo, y la psicología moderna al fin lo ha, entre comillas, descubierto. Cuando el ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, o sea que se ha producido él mismo una calamidad, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libre del sufrimiento. El hombre ve que Dios le atiende a veces y que otras veces inexplicablemente no atiende. En este último caso es cuando sus familiares lo consuelan diciéndole que, entre comillas, hay que resignarse ante la voluntad de Dios. Es decir, que todos dan por sentado que la voluntad del Creador es mala, pero al mismo tiempo la religión enseña que Dios es nuestro Padre, un Padre todo amor, bondad, misericordia, todo sabiduría y eterno. Y estás viendo cómo no concuerdan estas dos teorías. ¿Te parece sentido común? Un padre todo amor e infinitamente sabio pueda sentir y expresar mala voluntad hacia sus hijos. Nosotros, padres y madres mortales, no seríamos jamás capaces de atribular a ningún hijo con los crímenes que le atribuimos a Dios. Nosotros no somos capaces de condenar a fuego eterno a una criatura nuestra por una falla natural de su condición mortal y consideramos que Dios sí es capaz. Es decir, que sin que nos demos cuenta clara de ello, le estamos atribuyendo a Dios una naturaleza de magnate caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, pendiente de nuestra menor infracción, para atestarnos castigos fuera de toda proporción. Es natural pensar así cuando nacimos, vivimos, ignorando las reglas y las leyes básicas de la vida.
Ya dimos la razón de nuestras calamidades, las producimos con el pensamiento. En esto es que somos imagen y semejanza, comillas, del Creador. Así que somos creadores, los creadores, cada cual de nuestra propia manifestación. Ahora, porque es que Dios parece atender a veces y otras no, ya lo verás. La oración es el pensamiento más puro y más alto que se puede pensar. Es polarizar la mente en el grado más alto positivamente. Son vibraciones de luz que lanzamos cuando oramos, o sea, cuando pensamos en Dios. Esas vibraciones tienen que transformar instantáneamente en perfecto y en bello todas las condiciones oscuras que nos rodean, como cuando se lleva una lámpara a una habitación que esté en tinieblas. Siempre que el que esté orando piense y crea en ese Dios a quien le pide, que es un amoroso, que desea dar todo lo bueno a su hijo. Así que en ese caso, Dios siempre atiende, entre comillas, pero como por lo general la humanidad tiene costumbre de pedir así: ay, papá Dios, sácame de este apuro, que yo sé que vas a pensar que no me conviene porque tú quieres imponerme esta prueba. O en otras palabras, ya negó la posibilidad de recibirlo. Tiene más fe en ese Dios que nos enseñaron, caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, que no está sino atisbando a que cometemos la primera infracción para atestarnos castigos de una crueldad satánica. Pues el que así pide no recibe sino de acuerdo con su propia imagen de Dios. Es tan sencillo como te lo digo. Ahora no vuelvas a olvidar jamás que la voluntad de Dios para ti es el bien, la salud, la paz, la felicidad, el bienestar, todo lo bueno que Él ha creado. Así que no vuelvas a olvidar jamás que Dios no es ni juez, ni el policía, ni el verdugo, ni el tirano que te han hecho creer. La verdad es que Él ha creado 7 leyes, 7 principios que funcionan en todo y siempre. No descansan un solo minuto. Se encargan de mantener el orden y la armonía en toda la creación. No se necesitan policías en el espíritu. Aquel que no marcha con la ley se castiga a él mismo. Así que lo que piensas se manifiesta de manera que aprende a pensar correctamente con la ley para que se manifieste todo lo bueno que Dios crea para ti. San Pablo dijo que Dios está más cerca de nosotros que nuestros pies y nuestras manos, más aún que nuestra respiración, de manera que no hay que pedirle a gritos que nos oiga, basta con pensar en Él para que ya comience a componer lo que parece estar descompuesto. Él nos creó, Él nos conoce mejor de lo que nos podemos conocer nosotros, y Él sabe por qué acertamos de esta o aquella manera, y no espera a que nos comportemos como santos cuando apenas estamos aprendiendo a caminar en esta vida espiritual. Así que voy a rogarte que no creas nada de lo que te estoy diciendo sin primero comprobarlo. Esto del hecho divino y soberano. No hagas lo que has hecho hasta ahora, aceptar todo lo que oyes y todo lo que se vea sin darle la oportunidad de juzgar entre el bien y el mal. Luego pasa la señora Connie Méndez al capítulo 2, donde dice lo siguiente: la mecánica del pensamiento. Y dice: todo el día y toda la noche estamos pensando una infinidad de cosas distintas. Pasa por nuestra mente una especie de película cinematográfica constante aunque desconectada. Y entre tantas ideas diferentes nos detenemos a contemplar, examinar o estudiar algunas más que otras. ¿Por qué? Porque nos han estimulado el sentimiento, nos han producido un sentimiento de temor o de antipatía, de simpatía o de lástima, un sentimiento de agrado o de desagrado, no importa. El hecho es que por aquel sentimiento la idea nos interesa, la repasamos más tarde, tal vez la comentamos con alguien. Esto es meditar, y lo que así se medita pasa al subconsciente y se graba allí. Así que una vez que se graba una idea en el subconsciente, se convierte en un reflejo, entre comillas. Y añade la señora Méndez: tú sabes que cuando el médico te da un golpecito con algún objeto en un sitio alrededor de la rodilla, tu pierna da un salto. Te han tocado un punto sensible y has reaccionado, ¿no? En esa misma forma, cada vez que ocurre en tu vida algo referente a una de las ideas que están grabadas en tu subconsciente, el reflejo, comillas, reacciona en la forma exacta en que fue grabado.
Tú adoptas una actitud de acuerdo con el sentimiento original que sentiste cuando primero pensaste en aquella idea. Así que los metafísicos llamamos a esto un concepto, entre comillas, o sea, una creencia, una convicción. El subconsciente no discierne, no decide nada, no pide ni piensa por sí solo, no tiene poder para protestar, no tiene voluntad propia. Esas no son sus funciones, su única función es la de reaccionar poniendo a la orden el reflejo que se le ha dado. Él es en este sentido un maravilloso archivador, un secretario, bibliotecario, automático que ni descansa ni falla jamás. Así que tampoco tiene sentido del humor. No sabe cuando un bien ha sido dado en chiste o en serio. De manera que si tu nariz es un tanto abullada y si tú, para hacer reír a los demás, adoptas el chiste de llamarla mi nariz de papa rellena, por ejemplo, como el subconsciente es un servidor exacto, no tiene sentido de humor y solo sabe obedecer inconscientemente, tratará por todos los medios de cumplir la orden que tú le has dado con tus palabras, tus sentir, y verás que tu nariz parece más y más una papa rellena. Así que la palabra metafísica, entre comillas, quiere decir más allá de lo físico, entre comillas. O sea, la ciencia que estudia y trata todo lo que está invisible a los sentidos físicos. Te da la razón de ser de todo lo que no comprendemos, de todo lo misterioso, de todo lo que no tiene una explicación evidente, y es exacta, como comprobarás a medida que leas este librito. Y agrega la señora Méndez, ahora verás, ¿recordarás tú la primera vez que oíste mencionar la palabra catarro? No lo recuerdas, ¿verdad? Eras muy pequeñito. La palabra la dijeron tus mayores, te enseñaron a temerla. A fuerza de repetirla, te instruyeron a comprenderla. Te dijeron que no te mojaras los pies, que no te pusieras en una corriente de aire, que no te acercaras a alguien porque tenía catarro y se te pegaba, etcétera, etcétera. Todo lo cual se fue grabando en tu subconsciente y formando allí un reflejo. Así que no tuviste jamás que recordar las advertencias de los mayores. Ya el daño estaba hecho. De allí en adelante, tu subconsciente te ha brindado un catarro, el mejor que te pueda obsequiar, cada vez que te has colocado en una corriente de aire, cada vez que te has mojado los pies, cada vez que se te acercas a un acatarrado, y cada vez que tú decir que anda por allí una epidemia de gripe o de catarro. Así que por culpa de los mayores, por lo que has escuchado decir, además, por lo que has leído en los periódicos y en los anuncios, en la radio y la televisión, y sobre todo porque ignoras la verdad metafísica de la vida, simplemente has aceptado estas ideas erróneas y se convirtieron en reflejos que actúan sin premeditación tuya automáticamente y que son causa de todos los males que te aquejan en el cuadro de la vida. Así que tienes un cargamento voluminoso de ideas ajenas que afectan todos los departamentos de tu vida, de tu cuerpo, de tu alma y de tu mente. Advierte que si no los hubieras aceptado, si por el derecho que te da tu libre albedrío de escoger, aceptar o rechazar, no hubieras aceptado lo negativo, no hay germen, ni virus, ni poder en el mundo que hubiera podido atacar ni convencer a tu subconsciente para que actuara de ninguna otra forma que aquella que tú le diste. Así que tu voluntad negativa o positiva es el imán que atrae hacia ti los gérmenes, las circunstancias adversas o las buenas, y como ya hemos dicho, la actitud negativa o positiva ante los hechos determinan los efectos que ellos tienen en tu vida. Estos pues son los 2 primeros capítulos del libro sobre metafísica al alcance de todo, de la señora y metafísica venezolana Connie Méndez.